Buenos días a todos. Yo soy María Teresa Charún. El día de hoy quiero hablar acerca del alcoholismo, sus efectos y consecuencias. Por la amable invitación de Luis, participo aquí con todo gusto con ustedes. Empezamos ahora. Como todos ya sabemos, la adicción al alcohol es un trastorno crónico, recurrente, que está asociado con el consumo compulsivo de la bebida, la pérdida del control sobre la ingesta y la aparición de un estado emocional negativo cuando el alcohol ya no está disponible. El día de hoy he traído una serie de evidencias para matizar la exposición del día de hoy. Por ejemplo, tenemos aquí del Instituto Nacional del Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos, que nos dice que en el consumo de 5 o más tragos para hombres y de 4 o más tragos para las mujeres en el periodo de 2 horas ya es un consumo de abuso. El mismo Instituto para el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo considera que un consumo de alcohol moderado o bajo o de bajo riesgo en las mujeres es de un máximo de 3 bebidas en un día y 7 en una semana, y en los hombres es un máximo de 4 bebidas en un día y 14 en una semana. Pero claro está, siempre va a depender del tipo de bebida alcohólica que estemos bebiendo. No es lo mismo tomar una cerveza que tiene, una lata de cerveza que tiene 5% de alcohol que un whisky o un vodka que tiene el 40% en un solo trago de alcohol. Como ya mencioné al inicio, la adicción al alcohol es un trastorno crónico recurrente asociado al consumo compulsivo de la bebida, la pérdida del control del uso y la aparición de este estado emocional negativo. El trastorno por consumo de alcohol es una afección caracterizada por la capacidad deteriorada para detener o controlar el consumo de esta bebida, a pesar de las consecuencias sociales, ocupacionales, familiares o de salud adversas a la persona. Ahora se sabe que aproximadamente la mitad del riesgo a la adicción es genético. Los otros porcentajes se dividen entre psicológico, social y ambiental. En los últimos años, la pandemia por el COVID-19 nos ha afectado a todos. Se sabe, por ejemplo, que a medida que la pandemia del COVID-19 disminuía en los Estados Unidos, la nación enfrentaba una crisis de uso de sustancias que ha empeorado y que ha llevado a un aumento de muertes por sobredosis. El COVID-19, el confinamiento social, en un contexto sumamente estresante, ha conllevado al incremento del estrés en las personas, y este estrés ha llevado a sí mismo a consumir más, por una parte, y por otra, personas que no consumían actualmente lo están haciendo. El confinamiento, la pandemia del COVID-19 ha afectado a todas las personas en el mundo y seguramente va a tener un impacto duradero en la salud y en el bienestar público. Ya el abuso del alcohol es un problema de salud pública y además tiene un potencial de complicar mucho más la pandemia del COVID-19 de múltiples maneras. Por otro lado, el síndrome de dependencia de alcohol se refiere a la existencia de síntomas conductuales y fisiológicos que indican que se ha perdido el control sobre el consumo y la persona sigue bebiendo a pesar de las consecuencias adversas.
En este trastorno se consideran tres tipos de factores, básicamente. Factores de tipo genéticos estamos llamando hereditarios, 50% aproximadamente. Factores ambientales, factores familiares, factores sociales. Es así que el trastorno adictivo constituye una fuente de problemas, no solo para quien lo mantiene, que es el alcohólico, sino también para todo su entorno, llámese hijos, familia, amigos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, la comunidad en general. Puede alterarse la dinámica familiar, social y laboral, encontrándose con frecuencia el mayor desequilibrio en la dinámica familiar. Los familiares se hallarán entonces afectados de diferentes maneras, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel familiar, por supuesto. Vamos a escuchar a la doctora Nada Volkov con el tema ¿Qué sabemos de la adicción? Un par de minutos. Las sustancias responsables de la adicción entonces modifican el funcionamiento de determinados sistemas de tipo neurotransmisores y circuitos cerebrales, produciendo cambios cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales en las personas. Es así que aunque dejes de beber, ya ha habido un cambio en tu cerebro. Los efectos y las consecuencias del alcohol en la salud son muy variados, desde comportamentales, afectivos, sociales y riesgos para el cuerpo mismo. Entonces, ¿cómo afecta el exceso de alcohol en tu cuerpo? Se ha encontrado que el consumo prolongado de alcohol aumenta las probabilidades de sangrado de estómago o esófago, inflamación y daños del páncreas, daño al hígado, desnutrición, cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mamas y otras áreas del cuerpo. Por otro lado, beber en exceso también puede hacer más difícil el control de la presión alta, si ya tienes presión alta, subirla mucho más, llevar a problemas cardíacos, entre otros problemas. Se ha encontrado también que el alcohol puede afectar la capacidad de razonamiento, el juicio cada vez que bebe, el consumo prolongado del alcohol daña las neuronas, las neuronas no se regeneran. Esto puede provocar un daño permanente en tu memoria. Eso significa demencia precoz, puede significar demencia precoz y tu capacidad de razonamiento y a la forma como te comportas. El daño a los nervios, a las neuronas, a raíz del abuso del alcohol puede causar muchos problemas. Por ejemplo, entumecimiento, sensación dolorosa, hormigueo en brazos y piernas, problemas con las erecciones en los hombres, goteos de orina y dificultad para orinar. En las mujeres, tomar alcohol durante el embarazo puede causar daño al bebé en crecimiento, se puede presentar graves efectos de nacimiento o el síndrome de alcoholismo fetal. El alcohol también afecta tu psiquis.
Veamos. ¿Qué nos dice esta revista de psiquiatría? El alcoholismo como desencadenante de trastornos psiquiátricos. ¿Por qué muchas veces el alcohólico tiene que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra? Veamos. El alcohol, sustancia tóxica que afecta directamente al páncreas, hígado y cerebro, entre otros, con efecto psicotrópico, tranquilizante, euforizante, consumido mayormente como fenómeno social, pero un consumo desmedido tiene repercusiones negativas en el ámbito familiar, social y laboral. Según el DSM-5, identifica al alcohol como desencadenante de trastornos de ansiedad, bipolar, depresivo, neurocognitivo leve e importante, amnésico confabulador, psicótico, disfuncional sexual, trastornos de sueño, intoxicación, delirio, entre otros. Veámoslos en un pequeño cuadro. Padecimientos psiquiátricos relacionados con la dependencia del alcohol. Tenemos entonces estados transitorios de síndrome de abstinencia, trastornos psicóticos, trastornos afectivos, trastornos por ansiedad, celos patológicos, quien no los ha tenido en alcoholismo, intentos de suicidio y suicidios cometidos, síndromes cerebrales orgánicos varios. Por otro lado, las personas también pueden presentar lesiones y violencia. La intoxicación por consumo del alcohol causa accidentes de tránsito, ahogamientos accidentales, accidentes en el trabajo por el uso de maquinarias, lesiones autoinfligidas, lesiones por caídas accidentales, lesiones por accidentes en transportes acuáticos y, por supuesto, violencia familiar. Psicológicamente, en el nivel emocional, ¿qué causa? Ira, culpa, desesperanza, ansiedad, depresión. En el nivel cognitivo, distorsiones, pensamientos nocivos múltiples. En el nivel conductual, hábitos inadecuados. En el nivel social, aislamiento, sentimientos de vergüenza, cambio, abandono de aficiones. ¿Cómo vive la familia del alcohólico? El alcohólico no solo funciona mal cuando está intoxicado, sino que tiene seriamente dañadas sus capacidades. Ya sabemos acerca de los problemas de salud que puede tener el mismo, pero también problemas de salud en los miembros que componen la familia. Ante todo esto, el familiar enfermo también y puede sufrir ansiedad, depresión, dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, baja autoestima. Más cercanamente podemos encontrar que en el nivel familiar hay una inversión de roles, modificación de roles. A nivel físico existe un descuido de los propios hábitos de salud, somatizaciones en los más pequeños. Podemos encontrar dificultades a nivel económico, tipo deudas, sanciones, multas, entre otras. Y vamos a encontrar también alcoholismo y violencia intrafamiliar. Se ha encontrado que los hombres que consumen alcohol ejercen violencia hacia su pareja en mayor proporción que las personas que están en sobriedad. No obstante, el consumo de alcohol supone un incremento añadido en la frecuencia de la violencia en el hogar. Comisaría, jueces, separaciones, divorcio, ¿son conocidos? Hemos visto cómo daña el alcohol nuestro cuerpo, cómo daña el alcohol el cerebro y por lo tanto la conducta. Vamos a ver ahora alcohol y daño social.
La ingesta de alcohol es un factor de riesgo en una amplia gama de problemas sociales. Los estudiosos dicen que existe una relación causal directa entre el consumo de alcohol y la violencia. Propicia divorcios, abuso sexual a menores, problemas en el trabajo y pérdida del mismo muchas veces. Tiene repercusiones negativas en quienes rodean al bebedor por los delitos relacionados, hurtos, violencia doméstica. Existe una disfuncionalidad familiar, accidentes de tránsito, problemas en el lugar del trabajo. Psicopatología familiar. Todos conocemos que donde hay un alcohólico hay un codependiente. Si bien el alcohólico es adicto a una sustancia, en este caso el alcohol, el codependiente es también adicto al verse abocado a vivir a través del alcohólico. En otras palabras, puedo decir que el codependiente es aquella persona que depende de las emociones y del control del otro. Tenemos codependientes madres, esposas, hijos, los mismos que pueden sufrir de problemas físicos como retraso de crecimiento en los pequeños, dificultad o problemas de sueño, dificultades en la alimentación, dificultades motoras varias y síntomas psicosomáticos varios. Pueden existir problemas emocionales, ansiedad, ira, depresión, aislamiento, baja autoestima, estrés post-trauma. Problemas cognitivos, retraso del lenguaje, del desarrollo, problemas en el rendimiento escolar. Problemas de conducta, agresión, crueldad con los animales, rabietas, desinhibiciones, inmadurez, delincuencia y dependencias, también dependencias al consumo. Entre otros problemas sociales podemos encontrar escasa habilidad social, introspección o retraimiento, rechazo, falta de empatía, agresividad, conductas desafiantes. Ante tantos efectos y consecuencias de la enfermedad del alcoholismo, ¿qué se puede hacer para curarlo? En una infección. Esto quiere decir que una intervención en el tratamiento de la adicción no va a ser simplemente un proceso de rehabilitación por 3 meses y el individuo está curado. No, el individuo va a requerir que ese tratamiento se prolongue. Y esto está ilustrado básicamente, claramente en todos los estudios que muestran que aquellas intervenciones que simplemente dan una intervención corta, sin seguimiento, básicamente no tienen ningún beneficio a largo plazo. En cambio, aquellas intervenciones que tienen un proceso de permanencia tienen mucho mejor resultados a largo plazo. El alcoholismo se puede controlar. No se cura, se controla. Es necesario, como decía la doctora, hacer seguimiento, al igual que la diabetes u otras enfermedades crónicas. Cuando decimos que el alcoholismo es una enfermedad incurable, estamos haciendo referencia a esa situación en que la persona que ha abusado del alcohol y ha desarrollado una enfermedad no va a poder beber nunca más. Quiero terminar con esta frase: el alcohol no te crea ni te destruye, solo te transforma. Muchas gracias.